Hola chicos, ¿cómo están? De vuelta por acá. El día de hoy lo prometido es deuda, para ya ir finalizando el tema de los circuitos en corriente alterna. Tema bien interesante que no muchos quizás discuten o filosofan sobre esto. Respecto de la resonancia eléctrica, ¿ok? Que es el título del día de hoy. Para poder interiorizar un poco qué es la resonancia eléctrica, antes de entrar al detalle duro, veamos algunas aplicaciones de que el hecho de que unos circuitos estén en estado de resonancia o que estén sintonizados, que también es una forma habitual de escucharlo dentro de la bibliografía. Acá tengo una antena, ¿ok? Y acá tengo una radio, entonces, como la radio cassette que usaba mi abuelita. Bueno, supongamos que un día me levanto de buen ánimo y quiero escuchar buena música, ¿cierto? Entonces voy a la radio y voy a sintonizar una emisora. Fíjense, voy a sintonizar una emisora. Yo soy acá de Santiago y a mí me gusta escuchar esta radio, por ejemplo. 88.9, ¿ok? Pero si se fijan, en el dial dice inmediatamente después MHZ. O sea, la frecuencia de la onda portadora es 88.9 MHz. ¿Okay? Era la frecuencia la que está oscilando, digamos, esa emisora. Naturalmente yo voy a la antena que emite esta frecuencia, 88.9 MHz, ¿ok? Entonces, en ese minuto, en ese instante, como tanto el emisor, que es la antena que está en el cerro allá, como la radio que yo tengo en la casa, están a la misma frecuencia, voy a entender que la malla LC o RLC o del tipo que sea están resonando a la misma frecuencia, ¿ok? Y por tanto hay comunicación entre ellos, y por eso la información, en este caso es la emisora, la antena, ¿cierto? Va a enviar una señal por todo el aire, pero yo voy a captarla con mi radio simplemente poniéndome en resonancia con la antena. Recuerden ustedes que el espectro FM, el ancho de banda del FM, aquí en Chile, parte más o menos desde el 88.1, si no me equivoco, megahertz, hacia los 107 punto algo megahertz. ¿Okay? Ese es el ancho de banda de la señal FM. Por lo demás, FM quiere decir frecuencia modulada. ¿Okay? Entonces, ahí estamos en una aplicación, digamos, de la resonancia. Otra cosa a mencionar, acá en este dibujo, vamos a suponer que esto es una subestación eléctrica, y acá tenemos otra, ¿cierto? Y acá hay una línea de fase, cualquiera sea, normalmente la del medio. Y muchas veces existe esto que está acá, que en la ferretería le conocemos como trampa de onda, que básicamente es una inductancia. Vamos a decir una inductancia L, ¿ok? Inmediatamente después, aquí hay un transformador de corriente capacitivo. En definitiva, esto lo que está acá es una capacitancia. Una capacitancia, o sea, un elemento C. Sabemos que ambos elementos tendrán su propia reactancia, tanto la inductiva como la capacitiva. Esto es un espejo, se repite acá. Si los valores de inductancia, tanto en el extremo transmisor como receptor, son los mismos, y el capacitor en el extremo transmisor como en el extremo receptor son los mismos, estas dos trampas de onda también van a estar resonando. Y mediante una señal portadora, yo puedo enviar señal de comunicación a través del cable, en ambos sentidos, utilizando el mismo cable. ¿Okay? Es una forma de transmisión de datos, digamos, utilizando el mismo cable. Es muy útil porque si se pierden las comunicaciones inalámbricas, como esta por ejemplo, me puedo valer de la existencia de usar el mismo cable como portador, digamos. ¿Okay? Entonces, acá en esta señal, en esta frecuencia de resonancia que va a estar sintonizada con la que está aquí del otro lado, existirá comunicación. De igual forma como lo hace la antena que está en el cerro San Cristóbal allá arriba, con la radio que tengo yo acá en la casa.
con la diferencia que aquí la comunicación es solamente unidireccional. Yo no puedo hablarle a la radio para que se escuche por la antena, en este caso es unidireccional. Aquí en este caso es bidireccional y permite comunicación, coordinación de protección y un montón de cosas. Tiene una gran cantidad de ventajas. ¿Okay? Es una de las aplicaciones de la resonancia, digamos, de la resonancia eléctrica. Pero bueno, a esto hay que darle número. ¿Okay? Y hay que explicarlo, obvio. Entonces, para entenderlo bien, voy a borrar todo lo que está acá. Y voy a partir, digamos, con un dibujo que ya habíamos visto antes. Vamos a irlo al triángulo de impedancias. ¿Ok? O sea, al diagrama fasorial de las impedancias. Sabemos que con ángulo 0 grados está la componente resistiva, ¿cierto? Con ángulo más 90 está la componente reactancia inductiva. Y 90 grados retrasado está el componente reactancia capacitiva. Si se fijan, son opuestas, o sea, entre ellas existe una diferencia angular de 180 grados. Eso quiere decir que se oponen, se cancelan entre ellas. Y el punto de resonancia se encuentra cuando la reactancia capacitiva es igual a la reactancia inductiva. O sea, cuando estos dos fasores se anulan, se cancelan entre ellos. Por tanto, la impedancia Z, por ejemplo, sabíamos que lo calculábamos de esta forma en un circuito serie, ¿cierto? ¿Ok? Cuando se llega al punto de resonancia, la diferencia entre las reactancias es igual a 0. Quedando solamente la componente resistiva, si es que existe. ¿Ok? O sea, finalmente, cuando se da la resonancia, quiere decir que la reactancia capacitiva e inductiva son las mismas. Pero esta reactancia se da a una frecuencia determinada. Y para conocer esa frecuencia, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ordenar por acá. Vamos a recordar que la resonancia se cumple cuando la reactancia capacitiva es igual a la reactancia inductiva. Vamos a escribir la fórmula. Reactancia capacitiva, ¿cierto? La voy a igualar a la reactancia inductiva. ¿Ok? Están las dos enfrentadas. De aquí vamos a despejar frecuencia. ¿Ok? Si se fijan matemáticamente, ¿qué puedo hacer acá? Aquí esta variable 2pi, frecuencia e inductancia están multiplicando, ¿cierto? Entonces yo los puedo mover al otro lado de la igualdad haciendo la función opuesta, que sería dividir. Entonces quedaría una cosa así. 1 sobre... Aquí ya había un 2pi, ¿cierto? Entonces me va a quedar, digamos, 2pi al cuadrado, ¿cierto? C ya estaba acá. Y L pasó hacia acá. Frecuencia ya estaba de este lado, ¿cierto? Pero esta frecuencia que estaba aquí dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces me queda frecuencia al cuadrado. ¿Ok? Entonces, para poder dejar la variable de frecuencia solita, aplicamos técnicas de, ¿cierto?, raíz cuadrada en ambos miembros, lo que significa esto básicamente: raíz aquí, raíz acá, porque lo que se hace de un lado de la igualdad se tiene que hacer necesariamente en el otro. Esta raíz se anula con esa potencia de 2 acá por este lado. Lo voy a hacer aquí mismo, no hay problema. Por ser una división, la raíz se reparte tanto para el numerador como para el denominador. Eso es propiedad de los radicales. Entonces, raíz de 1 es 1, ¿cierto? La raíz cuadrada de 1 es súper simple. Entonces aquí queda 1. Ahí quedó frecuencia. Veamos qué quedó aquí abajo. Como acá hay productos, ¿cierto? También la raíz se puede repartir para cada uno de los productos. En definitiva, esa raíz cuadrada anula a esa potencia de 2. Entonces finalmente queda que la frecuencia de resonancia, o F sub 0, que así lo suelen escribir, es igual a 2pi por la raíz
de la inductancia por la capacitancia. Esta fórmula nunca se lo debo olvidar, ¿okay? La frecuencia de resonancia es 1 sobre 2pi raíz de LC, ¿okay? La voy a escribir por acá en rojito porque no se los puede olvidar nunca más. Perdón, vamos a hacerlo por orden. Ahí está. Esto nace al partir de igualar ambas reactancias y despejar la frecuencia. Pero ojo, acá si el circuito es serie o es paralelo, tienen respuestas distintas. Sin embargo, la expresión es la misma. Entonces, yo voy a tomar un ejemplo bien sencillo. De hecho, aquí lo tengo en mi torpedo. Voy a asimilar un circuito serie tipo LC, o sea, de esta forma. ¿Ok? Circuito LC serie, y por este lado será un LC paralelo. Ahí está. De hecho, esto está de más. Estaba haciendo un cortocircuito. Ahí sí, me está chamboneando. Entonces, fíjense, vamos a hacer la comparativa. ¿Qué sucede cuando existe un componente LC serie y LC paralelo? ¿Ok? Entonces, vamos a darle datos a estas cosas. Para ambos casos, la inductancia y la capacitancia tendrán los mismos valores. Los voy a anotar por acá. Vamos a decir que L tiene una inductancia de, ¿dónde está mi torpedo? 100 milihenrios. Y el capacitor tiene una capacidad naturalmente de 25 microfaradios. Nada particular, ¿cierto? Son valores que son tranquilamente encontrables dentro de la ferretería, digamos. Vamos a reemplazar estos dos valores acá, aquí, y vamos a ver cuál va a ser la resonancia o la frecuencia de resonancia que van a enfrentar ambos circuitos. ¿Y qué pasaría si lo enfrentáramos a una fuente de tensión de corriente alterna que también trabaje a esa frecuencia? Entonces, vamos a reemplazar acá. La frecuencia de resonancia será 1 sobre 2pi por raíz de ¿qué cosa? La componente L es 100 milihenrios, 100 por 10 a la menos 3, multiplicado por 25 microfaradios, o 25 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Vamos a hacerlo bien bonito, porque este ya es como el último tema de corriente alterna, creo yo. Salvo que queramos ver ya circuitos trifásicos, pero eso va a ser en otro momento. Vamos a ver qué sucede acá. Entonces yo escribo la calculadora, 1 sobre 2pi por la raíz de 100 por 10 a la menos 3 por 25 por 10 a la menos 6, y me da un valor de 100.65, y como es una frecuencia, se mide obviamente en hercios. O sea, estos dos elementos van a estar resonando a esa frecuencia, ¿ok? Porque lo voy a anotar por acá, que F sub 0 es igual a 100.65 Hz. Esa es la frecuencia de resonancia. Voy a borrar esto por acá, porque antes de un pequeño tema a tocar, la inductancia tiene la capacidad de almacenar energía en forma de campo electromagnético. ¿Okay? Aquí se genera un campo, perdón, no toma esta forma, es así. Forma de campo electromagnético. ¿Okay?
Y el capacitor tiene la particularidad de almacenar energía en forma de campo eléctrico, que no son lo mismo. Entonces esto se va a ir polarizando de una manera en un lado y la otra polaridad en el otro. Digamos que toma esa polaridad por un instante de tiempo t cualquiera sea. Entonces cuando el capacitor descarga su capacidad, digamos, porque es como una pila básicamente, genera una razón de cambio en la corriente en el inductor que lo vuelve, digamos, como un generador, digamos. Entonces empiezan a entregarse energía entre uno y otro, y ahí es cuando están resonando. Pero para que eso suceda tiene que estar a esta frecuencia, ¿okay? Ahora quizás toque temas más profundos como el electromagnetismo y el campo eléctrico. Eso se aprende estudiando justamente campo electromagnetismo, perdón. Pero eso van a ser temas de orinas de otro costal, porque son temas más complejos, digamos. Pero quedémonos con esto. Conocemos los valores de inductancia y conocemos los valores de frecuencia de resonancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a instalar acá. Voy a limpiar esto para que se vea bien, que si no me gusta que no se vea así tan ordinario. Ahí está. Ahí está. En ambos casos, vamos a entrar en una fuente de tensión de una tensión pequeñita, 50 voltios, pero a la frecuencia de resonancia. Vamos a resumir esto a simplemente 100 Hz, para que no entremos en tanto detalle. O sea, 100 Hz es la frecuencia para esta señal de tensión, ¿okay? 100 Hz, que coincide con la frecuencia de resonancia. Si calculamos las reactancias, ¿cierto? La reactancia inductiva, la X sub L, será 2pi por F por L, reemplazando queda 2pi por 100 por la inductancia, que son 100 miliamperes, ¿cierto? O sea, 100 por 10 a la menos 3. Por tanto, X sub L será, vamos a ver, 2pi por 100 por 100, 10 a la menos 3, 62.83 ohms. ¿Ok? Ahora voy a calcular la reactancia capacitiva. Lo voy a hacer por acá. Fíjense que esto era 2pi por F por C, ahí, ¿cierto? Entonces esto es 2pi por 100 por 25 por 10 a la menos 6, que es los famosos 25 microfaradios del capacitor. Vamos a ver cuánto nos da la reactancia capacitiva. Y me da un valor de 63.66. Esto está en ohms. Fíjense lo que sucede acá. Miren lo que está pasando acá. Que el valor de la reactancia inductiva es muy parecido, no es igual, pero es muy parecido al valor de la reactancia capacitiva. O sea, son casi iguales. O sea, se está cumpliendo esta cosa de que están igualadas, pero claro, a una frecuencia determinada. Ahora lo voy a anotar por aquí arriba, los valores de la reactancia. X sub L dijimos que era 62.83 ohms y X sub C era 63.66 ohms, ¿cierto? Voy a borrar esto que está acá. No hay una componente R, ¿se fijaron, no? Por tanto, la impedancia sería igual a simplemente esto. ¿Se fijan, no? Entonces, si yo anoto los valores acá, miren lo que va a pasar acá.
x sub c 63.66 menos 62.83, eso al cuadrado. Amiguita calculadora de toda la vida, ¿cuánto da esto? 63.66 menos 62.83, cierro cuadrado, y eso me da un valor particularmente pequeño, una z de 0.83 ohms. Fíjense que cuando se cumple el punto de resonancia entre un elemento L y un elemento C a una frecuencia determinada, se cumple que las reactancias son iguales, ¿cierto? Y como son opuestas, se cancelan entre ellas y por tanto el valor tiende a cero. ¿Ok? O sea, ¿qué conclusión quiero llegar con esto? Que cuando se da el fenómeno de la resonancia y el circuito es serie, como en este caso, la impedancia, voy a anotarlo por acá en rojo, la impedancia tiende a cero. Y eso no es una buena idea, dado que al enfrentar una fuerte de tensión a una impedancia que tiende a cero, estamos acercándonos a un cortocircuito. ¿Ok? Claro, porque recuerden ustedes que la corriente es el cociente entre la tensión sobre la impedancia, ¿cierto? Entonces, si la impedancia tiende a cero, la corriente tiende a un valor infinito, a un valor muy alto, matemáticamente hablando, claro. O sea, si la impedancia se hace cero, la corriente se hace infinito. Me quedó harto feo. Ahí sí, se hace infinito. ¿Se fijan o no? Por eso hay que tener cuidado cuando se diseñan circuitos eléctricos con corriente alterna, con elementos reactivos como bobinas, condensadores, que no suceda esto, que no se dé el punto de resonancia, y si es que se da por motivos de fuerza mayor, esto se soluciona con una resistencia que limite esa corriente y que haga que la impedancia sea distinto de cero. Y acá pueda circular una corriente tranquilamente, ¿ok? En donde esa corriente que va a estar acá circulando, si se da el punto de resonancia, va a estar simplemente determinado por esto, B sobre R, porque la componente Z, digamos, porque los reactivos se angularon entre ellos. ¿Se fijan, no? Se da esa casualidad. O sea, concluyendo, en el circuito de serie, cuando se alcanza el punto de resonancia o sintonización, digamos, entre dos elementos reactivos a una frecuencia determinada, la impedancia tiende a cero. Y por tanto, la corriente tiende a infinito. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer una línea que divide por acá, para que no mezclemos peras con manzanas. Y vamos a ver qué sucede si el circuito es paralelo. Para eso vamos a entrar en la misma fuente de tensión. Exactamente la misma. Tendrá, dijimos que 50 voltios, ¿correcto? 50 voltios a una frecuencia de 100 Hz, que como ya descubrimos es justamente la frecuencia de resonancia, porque esa es la intención de esto. Miramos qué pasa. Recuerden ustedes que para el circuito paralelo la impedancia será el recíproco de la suma pitagórica de la susceptancia capacitiva menos la susceptancia inductiva al cuadrado. Eso lo habíamos visto en otro video, ¿cierto? Reemplazando acá, me quedará, bueno, voy a anotar también los valores de la susceptancia, lo voy a hacer por acá, que la susceptancia inductiva tendrá un valor y la susceptancia capacitiva tendrá otro. Y recuerden que las susceptancias por definición son el recíproco de la reactancia. Entonces la inductiva será 62.83 a la menos 1, y eso me da un valor muy pequeño, me da 0.0159. Este no lo voy a dejar, y esto en Siemens, porque la unidad de medida para la susceptancia. Veamos qué me da para la susceptancia capacitiva. 63.66 a la menos 1
y eso me da 0.0157, también en Siemens. ¿Ok? Entonces yo voy a reemplazar los datos acá, a ver qué nos da. ¿Qué cosa nos da? Quedaría aquí 1 sobre raíz de susceptancia capacitiva 0.01577, ahí está, menos 0.0159, cierro, eso el cuadrado, ¿cierto? Vamos a hacerlo bien bonito. Ahí está. Tenemos el inverso de la sumatoria de la diferencia al cuadrado de la susceptancia capacitiva, que está acá, menos la susceptancia inductiva, que está por este lado. Vamos a ver cuánto da. Voy a meter todo esto dentro de la calculadora. Pero aquí, antes de eso, voy a resolver este paréntesis que está, esa raíz que está debajo. De forma tal que me va a quedar 1 dividido lo que voy a saber ahora. Veamos. Raíz de 0.157 menos 0.159, cierro, cuadrado, da un valor muy pequeño, 0.0002, da un valor muy pequeño. Si yo consigo el recíproco de esto para conseguir la impedancia, me dice 5000. Claro, porque efectivamente 5000. Entonces, ¿a qué conclusión estamos llegando con esto? Que cuando se da el fenómeno de resonancia en serie, dijimos que la impedancia tendía a cero y por tanto la corriente tiende a infinito. En cambio acá, nótense ustedes que por poner los mismos elementos con la misma fuente de tensión, pero en paralelo, la impedancia tiende al infinito. ¿Ok? Si acaban muy cerrados los mismos valores, porque no me dieron lo mismo, esto se hace cero. Y cualquier cosa que yo divida sobre cero, matemáticamente, si analizo el límite, tiende al infinito. Entonces acá la corriente será de esta forma. Será B sobre Z, ¿cierto? Lo mismo que está acá. Con la diferencia que este valor tiende al infinito. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un número y lo divido por algo que es cada vez más grande? Finalmente la corriente tenderá a cero. O sea, no habrá circulación de corriente en ese circuito. Lo que se conoce como antirresonancia, en donde la impedancia se hace infinita. En cambio, en la resonancia, la impedancia se hace cero. ¿Ok? Como les digo, son temas bien interesantes de hablar. El tema de la resonancia no se suele hablar mucho. ¿Dónde tiene importancia la resonancia? Cuando uno instala, por ejemplo, banco de condensadores, porque la reactancia inductiva es inversamente proporcional a la frecuencia. Entonces, ahí hay que tener cierto cuidado con los capacitores, básicamente. ¿Qué otra cosa les puedo comentar? Nada, un tema bien interesante la resonancia. En algunos textos se le conoce como que dos circuitos están sintonizados. Y en los sistemas eléctricos de potencia, particularmente el hecho de que exista resonancia serie es algo bastante feo, porque la impedancia al tender a cero queda solamente la componente resistiva de las líneas, que en el modelamiento matemático es prácticamente despreciable con respecto a los factores reactivos. Eso se estudia en sistemas eléctricos de potencia, en el modelamiento de líneas eléctricas, tanto cortas, medias como largas. ¿Okay? Y ese es un tema que son súper interesantes que podríamos tocar en algún futuro. Pero esto da para alguna buena conversación después del asado con los compañeros. Así que no quiero dilatarlo más,
porque es un tema más bien abstracto, va quedando ahí en el olvido. Pero siempre va a ser mejor saberlo, por supuesto. Ante alguna duda, claramente ahí están los comentarios. Esta es la cuarta patita de la noche, porque circuito RLC serie, circuito RLC paralelo, circuito mixto con números complejos y ahora concepto de resonancia. Por lo pronto me estoy quedando sin idea. Es natural que si tienen alguna duda ahí lo van escribiendo y así uno también se motiva a seguir estudiando. Así que nada más que decir por ahora. Espero que les haya gustado, que quede claro. Pueden obviamente devolverlo. No olvidar el concepto, por favor, nunca de subsustancia. Nadie habla de ella. Está relegada ya, escondida por ahí. Y no es justo, la verdad, las cosas. No es justo. Hay un señor llamado Siemens que le dieron la unidad de medida de la subsustancia. Así que en honor a él, por favor, no olviden la subsustancia. Y esto, volviendo al tema del principio, esto se usa mucho en el transporte de la frecuencia FM, de la radio. Así que es importante conocer el tema de la radio, investiguen la historia que hay entre el señor Guillermo Marconi y el señor Nikola Tesla. Hay una historia bien entretenida ahí sobre los derechos, digamos, de las patentes de la radio. Un poco de historia también nunca está de más aprender. Como les digo, no son temas técnicamente de trabajo, digamos, pero da para una buena conversación de sobremesa con unas buenas piscolas. Así que ya, chiquillos, no les quito más tiempo. Que estén bien.